Ahí está. Bueno, el tema de hoy tiene que ver fundamentalmente con las ciudades, ¿no? Y en ese proceso de modernización de las ciudades, que nosotros un poco lo estuvimos viendo, entre otras cosas, con la llegada de los inmigrantes europeos y demás, ¿cómo va a repercutir, por un lado, una serie de enfermedades, pero sobre todo, cómo va a repercutir las cuestiones ambientales? Paso a explicar primero por qué. El texto es el de Diego Armus, ¿no? La ciudad impura, es un libro bastante amplio, yo lo que hice es seleccionar una partecita de uno de los capítulos, ¿no? Está claro de que, primero lo que tenemos que indicar y que subrayar, de que se trata de un periodo, ¿sí? Estamos hablando alrededor de 1870, estamos hablando de un periodo que es anterior a la bacteriología moderna. ¿Qué quiero decir con esto? Que es anterior a que se sepa, que la medicina, que las ciencias médicas sepan de que las enfermedades son producidas por bacterias, por virus. ¿Sí? Bien. ¿Por qué digo todo esto? Porque en realidad lo que se sostenía de que las enfermedades, o la teoría más importante que destaca el texto, que se sostenía, era de que las enfermedades eran producidas por los miasmas. ¿Qué son los miasmas? Los miasmas son como vapores o efluo que salían de aguas estancadas, de cuerpos, ¿no? Cuerpos sin vida que podían ser de animales o que podían ser de personas, ¿no? Y que se creía de que esos cuerpos desprendían, ¿no? Un efluo que la gente cuando entraba en contacto, porque lo respiraba o se aguantaba la respiración, pero entraba en contacto con ese efluo, le agarraba las enfermedades, ¿no? Entonces, está claro que aquí, a partir de esa teoría, van a empezar a actuar los llamados médicos higienistas. La higiene va a ser como un elemento fundamental, la higiene pública y la higiene privada, ¿no? La higiene de las calles, y la higiene dentro de la casa, el ideal de la casa higiénica, ¿no? Para, entre otras cosas, poder evitar esas enfermedades. Entonces, aquí entra los tópicos, digamos, ¿no? Del aire puro y de la luz solar, aparece como recursos preventivos, ¿no? De determinadas enfermedades, el contagio de determinadas enfermedades. Empieza a haber toda una discusión, primero con respecto a las viviendas. No se discute un tipo de vivienda, que podríamos decir vivienda multitudinal, como son los conventillos, ¿no? Particularmente en su mayoría hospedados con inmigrantes, y que por esa arquitectura, ¿no? De ser pequeños edificios precarios con muchísimas habitaciones muy pequeñas y mal ventiladas, ¿no? Donde aparte cada habitación servía para todo, tenía como una especie de multiuso, ¿no? Porque ahí se dormía, ahí se cocinaba, ahí todo eso va a generar toda una política para llegar a modificar esto. No obstante, algo que destaca y que es importante que destaca Armus, es que en Buenos Aires, porque está hablando de la ciudad de Buenos Aires, si bien están los conventillos, apenas un 20 o 25% de la clase populares viven en los conventillos. La mayoría de las viviendas, en realidad, dice el autor, que también van a tener críticas sobre la higiene y demás, son las llamadas casas chorizo, que son, ¿no? Viviendas también con pequeñas habitaciones, pero que tienen como una forma, ¿no? Cuartos en riestra, ¿no? Una forma alargada, uno pegaditos al otro, que también, a ver, no es muy diferente a los conventillos, cada cubículo, ¿no? Cumplía funciones diferentes: habitación, cocina, comedor, ¿no? Depósito, taller. A veces ahí se tenía una máquina de coser y se trabajaba todo en ese mismo cuadrado, ¿no? Por eso
es que comienza a profundizarse un tipo de política que son de casas unifamiliares. ¿Sí? Esta idea de que las viviendas sean unifamiliares. Entonces comienza, ya sea a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, a realizarse réplica de chalet, ¿no? Empieza también, ¿no? un desarrollo de los edificios, pero más, un poco más amplio que esos conventillos, ¿no? Está claro de que lo que se promovía aquí era tratar de impulsar un tipo de vivienda donde se renovase el aire. Era bueno, el tema de las construcciones de la vivienda y las ventanas, el tema de evitar toda acumulación de polvo, de humedad, ¿no? En las paredes, en los suelos, en los techos, porque en definitiva a partir de allí se evitaba justamente el desarrollo de determinadas enfermedades propios de la época. Ahora, esas casas unifamiliares e higiénicas van a ganar, van a ser más sofisticadas, van a ganar en sofisticación, pero van a perder obviamente flexibilidad. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de que la vivienda van a empezar a hacer sus divisiones internas más parecidas a lo que nosotros estamos acostumbrados ahora. ¿Sí? Esto quiere decir que cada ambiente va a empezar a tener una cierta función, ¿no? Va a haber un ambiente que va a ser pura y exclusivamente para dormir, que va a ser un dormitorio y nada más, pero aquí también, entre esos ambientes, está claro que el dormitorio y el living, ¿no? Van a ser como el nuevo, núcleo central de la vida doméstica, ¿no? Va a ser como el lugar central ahora. Está claro también que se trata de promover, así como decíamos, de la renovación del aire, de las ventanas y demás, que las casas tengan una adecuada iluminación natural, ¿sí? de que la luz del sol logre ingresar en esa vivienda, ¿no? Todo esto con estas nuevas ideas modernas, primero de evitar enfermedades, pero también estas nuevas ideas modernas del confort, ¿no? Los ambientes van a tratar de tener pocos mobiliarios también, no todo apilado, sino que poco mobiliario. Se va a ver la cuestión de la decoración, ¿no? Esta idea de tener superficies lavables, por ejemplo. Y también en lo posible está esta idea de prescindir de cortinas, ¿no? Para evitar de que se junte, primero, de que no permita que ingrese la luz solar, pero también de evitar de que se vaya juntando polvo y demás. Y este proyecto de las casas unifamiliares va a empezar a tener un claro avance en esta cuestión social a resolver, ¿no? De la vivienda propia, de la casa propista. De hecho, cuando uno observa las estadísticas, puede observar cómo en 1887 apenas el 8% eran propietarios, ¿no? Y si vamos para 1947, ya el 43,3% es propietario. Es decir, hay toda una política que va a llevar adelante del Estado, ¿no? Para la propiedad del hogar y las casas unifamiliares, ¿no? Ahora bien, dado esa introducción y en ese contexto, aparece algo vital en el siglo XIX, en las grandes ciudades, nosotros estamos viendo lo de Buenos Aires, pero en las grandes ciudades, que es esto primero de repensar la ciudad moderna, ¿no? Esto de repensar la ciudad moderna, y en este caso Buenos Aires como una ciudad moderna, incluía facilitar la respiración, ¿no? Redefinir las relaciones entre lo público y lo privado, y esto se terminaba de cruzar con otros problemas,
como por ejemplo las condiciones de vida, como por ejemplo el negocio inmobiliario, porque claramente aquí, ¿no? Las inmobiliarias, la venta de tierra, casas y demás, va a tener, ¿no? un boom muy importante. También repensar la ciudad moderna venía a cuenta de la moralización de las masas, teniendo caso, particularmente el caso de Argentina, y como hemos visto en las clases anteriores, como recibe un aluvión inmigratorio muy importante, uno tendría que decir la moralización de las masas, pero también la nacionalización de esas masas, ¿no? De inmigrantes italianos, españoles y demás, y el impacto de las enfermedades, obviamente, ¿no? Convengamos de que el desarrollo de los conglomerados urbanísticos lleva a un desarrollo de nuevas enfermedades que son enfermedades urbanas, ¿sí? Del siglo XIX y también del siglo XX, pero que son enfermedades que surgen en la ciudad por las características de la ciudad, ¿no? Entonces, ahí es muy interesante cómo se empieza a diseñar estas ideas sobre el verde urbano. Cuando decimos el verde urbano estamos diciendo los parques, las plazas, esos pequeños recortes geográficos incrustados, ¿no? En el medio de la ciudad, de esa expansión del concreto, del cemento, ¿no? Aquí en Buenos Aires, el verde urbano tuvo por lo menos tres funciones. Sí, tuvo por lo menos tres funciones, que es la que vamos a desarrollar cada una de ellas. Primero, la idea del verde urbano como pulmón, ¿sí? Segundo, la idea del verde urbano como civilizador. Y por último, la idea del verde urbano como recreación. Bien, esto da cuenta del contexto histórico que estamos viendo nosotros. Entonces, comencemos con el verde como pulmón. Digamos que hacia la década de 1860, una serie de revistas médicas, como por ejemplo la revista médico-quirúrgica, incentivaba que los parques y las plazas, ¿no? Tenían que tener un funcionamiento como depósito que purificaban el aire. En definitiva, ¿no? Estaba esta idea como la ciudad como un órgano, como un organismo, ¿no? Donde los espacios verdes eran pulmones, ¿no? Y las calles eran como una especie de arteria donde circulaba ese aire que largaba estos espacios verdes, esos pulmones, y regeneraban el ambiente. De hecho, el punto era tan crítico, ¿no? Y el tema de los verdes como pulmones era tan discutido que así como las revistas médicas intentaban incentivar esta idea de que estos espacios cumplían la función de purificación del aire y con ello, ¿no? Inclusive crear cinturones boscosos o plazas o parques servía hasta inclusive para ahorrar mucho dinero, porque se ahorraba dinero en hospitales, ¿sí? Los mismos médicos, ¿no? Tenían esta idea, era una manera de evitar el desarrollo de los miasmas y demás, que por el otro lado, por ejemplo, periódicos como La Vanguardia, que eran periódicos que estaba identificada la clase trabajadora, ¿no? Sacaban artículos como por ejemplo, con títulos como por ejemplo El monopolio del aire, que ironizaban y criticaban cómo la élite intentaba presionar y delimitar el acceso de los pobres, por ejemplo, en el parque de Palermo, ¿sí? Hacia 1890. Entonces hay como inclusive una confrontación de los sectores sociales, ¿no? Sobre el lugar, sobre esos lugares, sobre esos espacios verdes. De hecho, bueno, el intendente quizás muy activo con respecto a los espacios verdes, que fue Adolfo Bullrich,
¿no? Que fue intendente de la Municipalidad de Buenos Aires, sería como decir jefe de gobierno hoy, ¿no? Fue intendente entre 1898 y 1902, bueno, es familiar de la Burrich que está ahora, ¿no? Y es también, dicho sea de paso, es el mismo de Patrio Burrich, es lo mismo, ¿no? Donde estaba la casa de este tipo. Inaugura el Parque Patricio, por ejemplo, él en 1902, con, digamos, él decía en su discurso de inauguración, para evitar enfermedades, ¿sí? Para evitar enfermedades, es decir, un verde con una función como pulmón para evitar enfermedades. Había toda una discusión con respecto a eso, ¿no? Había un problema que decía que bueno, si la ciudad de Buenos Aires tenía que tener sus pulmones, esos espacios verdes, en la periferia, ¿sí? O si lo tenía que tener dentro de la misma ciudad. Dicho de otra manera, si las plazas y parques se tenían que hacer alrededor de la ciudad o en su interior, ¿no? Sarmiento, por ejemplo, era partidario de un gran pulmón, un gran parque, el Parque Central, decía él, tomaba estas ideas de Estados Unidos, ¿no? Que alimentase, ¿no? de oxígeno a toda la ciudad. Guillermo Rawson, por ejemplo, que discutía con Sarmiento, él proponía como pequeñas plazas y parques distribuidos por la ciudad y no un gran pulmón, ¿no? Pero sin ninguna duda, tanto uno como el otro estaban de acuerdo que Buenos Aires no tenía los suficientes parques y paseos, ¿no? En los lugares donde estaba más densamente poblado, ¿no? Entonces, esta idea también, esta idea de poder colocar los parques y las plazas y demás, era una manera de evitar, según la idea, ¿no? De que se siga edificando. Se comprende de que la ciudad comience a ganar espacios verdes para regenerar el aire y al mismo tiempo que frene, ¿no? Esa edificación que venía avanzando. De hecho, bueno, volviendo al caso de Burrich, ¿no? como intendente, buscaba consolidar justamente una ciudad concentrada con límites bien definidos, ¿no? Por eso sí, no es casualidad que los parques que se proyectaron, sí, en alguna medida lograron, que se lograron concretar, como por ejemplo el Parque Saavedra, el Parque Rivadavia, ¿no? La Plaza Lesica, que es de 1928, el Parque Rancagua de 1904, bueno, los que nombramos, ¿no? El Parque Patricio, que es de 1902, el Parque Chacabuco de 1905, todos esos parques que se concretaron apuntaban a obstaculizar, digamos, la expansión de esa trama urbana, la expansión de la edificación, ¿no? Que de todas maneras, se siguió expandiendo, ¿no? Y se siguió, de hecho, hubo, digamos, una especulación inmobiliaria muy importante, porque inclusive la creación de parques y plazas en la ciudad de Buenos Aires no solamente llevó a que no se evitó la expansión, se evitó la edificación horizontal, pero comenzó a haber una edificación vertical, los edificios, y de hecho que haya parques, que haya plazas y demás, hicieron, ¿no? que el negocio inmobiliario se moviera aún más, porque se empezó, ¿no? a construir grandes edificios, porque los mismos habitantes hasta inclusive pagaban más para tener una casa, un departamento o algo frente a estos espacios verdes, ¿no? Pero de todas maneras, está claro de que estaba esta función del verde como pulmón, ¿no? Como regenerador del aire de la ciudad para evitar enfermedades. Una segunda función que habíamos dicho es el verde civilizador, ¿no? El verde no solamente reconstituía o fortificaba, digamos, los cuerpos, según la teoría del verde como un pulmón, sino que también educaba,
¿no? En términos de la época, uno podría decir que educaba al espíritu, ¿no? Y los modos cotidianos. Permitía también, convengamos que estos verdes, permitía experiencia que la ciudad ya le negaba a los habitantes, ¿no? Entonces, en el último tercio del siglo XIX, se empezó a asociar estos espacios, ¿no? Y el verde civilizador como un escenario democrático, ¿no? Por ejemplo, en el Parque Central de Sarmiento se playaría todo un discurso refundador de la nacionalidad, por ejemplo, ¿no? Y un incipiente derecho social, podríamos decir, porque inclusive si retomamos nuevamente a Guillermo Rawson, Rawson postulaba la necesidad de los espacios verdes como un derecho, ¿no? La necesidad de esos espacios verdes como un derecho de los habitantes de la ciudad. Los habitantes de la ciudad tenían que tener un derecho de poder contar con esos espacios verdes, sea cual sea su condición, ¿sí? Sea cual fuese el sector social que pertenecía. Obvio, ¿no?, que las plazas se transformaron en un muy valioso recurso del Estado, ¿no?, para, entre comillas, argentinizar a las masas inmigratorias. Es ese momento cuando en las plazas se empiezan a llenar de mástil, ¿no?, con bandera, de los bustos y las estatuas de los próceres de la patria, ¿no? Todas esas iniciativas estatales, ¿bien? Que viene acompañado de los nombres de las calles, ¿no?, de próceres, de fechas patrias y demás. Junto con estas iniciativas estatales van a proliferar también otras iniciativas que son alentadas por organizaciones étnicas, por organizaciones de los trabajadores, ¿no?, que encontraban, digamos, en los parques y en la plaza el ambiente apropiado, ¿no?, para dar conferencias educativas, para un activismo político, étnico, ¿no?, y hasta incluso sindical. Pensemos que hasta el día de hoy, cuando se quiere reivindicar algo, cuando hay una protesta de algo, las plazas, los parques, siguen siendo, ¿no?, hasta el día de hoy, los lugares que activan esas protestas o esos pedidos. Mariano. Sí, profe. Nada, que hoy en día, después no, sigue, pero podemos ver, ¿no?, la importancia que tienen estos espacios verdes, ya que no se puede concentrar tanta gente en un lugar cerrado, ¿no? Y cómo se volvieron a resignificar estos espacios geográficos, ya sea de punto de encuentro, es más, hasta hay parques y plazas que funcionan como centros de vacunación. Sí, tal Es cual. increíble, Sí, pregunta sí, parece. sí, 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 tal cual. Ahora cuando, bueno, inclusive quizás ahora ya se ha perdido esto, ¿no? Pero en el contexto que estamos viendo nosotros, la Iglesia Católica valoró mucho el verde urbano porque de hecho lo usó muchísimo, ¿no? Y lo equipó con crucifijos y demás, con grandes crucifijos y demás. Después, bueno, digo, la Iglesia Católica, ¿sí? Pero también a mí me parece, siguiendo un poco lo que decía Mariana, como para trazar un puente entre pasado y presente, también otros grupos religiosos, como creo que son, si no me equivoco, son evangelistas, ¿sí? Supongo que son evangelistas, también ocupan, ¿no?, a veces con micrófono, ¿no?, y en esos lugares, ¿no?, en los lugares donde la gente está. Y quizás eso se deba, y otras acciones que se van a dar a esos espacios, se deba a esta concepción tercera y última, ¿no?, que es el verde como recreación, ¿no? Es decir, también fue un espacio para fortalecer
hacia fines del siglo XIX, ¿no? En la concepción del siglo XIX, también fue un espacio para fortalecer los cuerpos, ¿no? La lucha contra las enfermedades, la práctica de deporte, ¿no? El descanso, el paseo, también en los espacios verdes, que hoy en día los espacios verdes son más, tienen una función, si se quiere, más de recreación. Es cierto lo que dice Mariano, producto de la pandemia, ¿no? Es como que resurgió esta idea, ¿no? El lugar que nos oxigena, el lugar que nos podemos sacar el barbijo, el lugar donde se llevan campañas de vacunación, ¿no? Pero bueno, a esos bebedores, mijitorios, baños públicos, con que venían equipando las plazas de 1890, se le van a sumar ahora los juegos. ¿Sí? Se le van a sumar los aparatos de juego, las canchas para practicar algún deporte. En esos deportes, inclusive, el fútbol termina siendo mal visto, porque termina siendo visto como algo que termina de estropear el césped y qué sé yo, y se empieza a incentivar otro tipo de deporte, pero hasta inclusive hacia fines del siglo XIX y principios del XX, están los proyectos de parques que tengan pileta de natación. ¿Sí? Están esos proyectos, ¿no? Esto está claro que el verde como recreación, ¿no? Fue posible porque hay, primero, un acortamiento de la jornada laboral, ¿sí? La gente comienza a trabajar menos cantidad de horas, porque está el descanso dominical, porque la gente generalmente los fines de semana, los domingos, pueden descansar. Entonces ahí es cuando la plaza quedan, digamos, asociadas al tiempo libre, ¿no? Pero además se lo asoció con la necesidad de la educación física infantil. No estaba la idea de que los niños cumplían una función esencial para la patria, eran el futuro de la patria, y por lo tanto se tenía que forjar una raza nacional. Esto no es solo de Argentina, es algo general de todos los países en el siglo XIX y principio del siglo XX. Entonces, primero, la falta de lugares de esparcimiento, ¿no? En tiempo que se pensaba expandir la escolaridad y empezaba a disminuir un poco el trabajo infantil y demás, se transformó, ¿no? A la plaza como un recurso urbano para poder desenvolver el físico infantil, ¿no? Tengamos en cuenta de que las teorías raciales en estos tiempos están vigentes, ¿sí? Entonces, bueno, es ahí donde se consideran, digamos, la plaza como un lugar muy importante para el desarrollo físico, pero también para el divertimiento de los niños. También, digamos, como que cumple esa doble función. Los niños, ¿no? Disfrutando de esa etapa infantil, jugando, divirtiéndose, pero al mismo tiempo haciendo actividad física, subiendo en el sub y baja o en el tobogán ¿no? O amacándose, haciendo actividades físicas, ¿no? Que en teoría para el ideal de la época reforzaría justamente la raza nacional. Más tarde, para los años 20, para los años 1920, circulaban propuestas en los parques de la plaza con bibliotecas, por ejemplo. Habían bibliotecas móviles. Bueno, esto que dijo Mariano, habían servicios de atención médica infantil que eran en las plazas. ¿Sí? Digamos, estas ideas, ¿no? De un espacio verde debían compensar un poco, ¿no? Las limitaciones de la vida de los niños, ¿no? Que habitaban a veces en estas viviendas como conventillos o departamentos donde faltaba espacio, faltaba luz y hasta incluso faltaba higiene. Se fue claramente, ¿no? Desarrollando también toda una serie de eventos que hoy desaparecieron, estos parques, ¿no? Como por ejemplo, unos pocos siguen vigentes, como por ejemplo la música, ¿no? Pero los espacios verdes, tener una función de recreación, por ejemplo la música, los recitales de música en plazas y en parques, ¿no? Por ejemplo también las proyecciones de películas,
¿no? Las películas, estos lugares, las proyecciones tipo cine gratuitas eran muy comunes en estos tiempos como lugares de recreación, y también las charlas médicas, ¿no? La información sobre enfermedades que en esos tiempos eran enfermedades sociales muy marcadas, como por ejemplo la tuberculosis, la sífilis, bueno, el alcoholismo, ¿no? Ese tipo de enfermedades donde los médicos daban charlas informativas, ¿no? En las plazas o en los parques. También el teatro infantil, ¿no? Obra de títere y demás. Entonces, lugares como recreaciones que se iban dando. Entonces, para terminar con esto, los espacios verdes en la ciudad de Buenos Aires empezaron a ser pensados en este proceso de modernización de la ciudad, empezaron a ser pensados como esenciales, que terminaban de cumplir varias funciones, ¿sí? No solamente la función que podríamos dar hoy, que es fundamentalmente la función de recreación, ¿no? De ir a sentarse un rato en la plaza, sino que aparte estas funciones como pulmón para regenerar el aire de la ciudad, evitar enfermedades y demás, como también de civilizador, ¿no? Porque empezaban, digamos, las masas, fundamentalmente inmigrantes, empezaban a argentinizarse a partir de estos dispositivos, de las banderas, de los monumentos y demás. ¿Bien? Bueno, es un poco el panorama del texto de Armbus. No sé si quieren